Era el de la participación. ¿Cuánta gente iba a ir a votar? Y este fue el número finalmente. 1.420.435 personas acudieron a los locales de votación este domingo en las primarias del oficialismo. Esto es cerca de un 9% de participación, considerando que el padrón era de 15,5 millones de electores. Esto significa que fue una elección con menos votantes que la primaria anterior de este mismo sector, que se había puesto como meta llegar a ese 1.700.000 votos que obtuvieron el 2021. Claro, y las primarias dejaron vastas consecuencias, especialmente para la candidata del socialismo democrático Carolina Toá. La exministra del Interior anunció que se tomará un tiempo para estar fuera de la primera línea política tras su derrota. Mientras tanto, en el Frente Amplio, cuyo candidato Gonzalo Vinter remató tercero, escasearon las autocríticas. Y en La Moneda, pese a la baja participación, aseguraron que la elección presidencial sigue abierta. Es un día especial, la verdad. Muy bien, muy bueno el ánimo. La alegría y el ánimo con la que partían la jornada se derrumbó, tal como el triunfo que anhelaban en las primarias oficialistas de este domingo. La derrota del Frente Amplio por una parte y la del socialismo democrático por la otra hacían contraste con la emoción de la ganadora, la ahora candidata comunista Janet Jara. Evidentemente los resultados distan muchísimo de los que quisiéramos. Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos. Decepción sobre la que Carolina Toá se expresó con más detalle este lunes en redes sociales, donde anunció que tomará un tiempo para estar fuera de la primera línea política, aunque agregó que buscará formas de aportar al futuro del país. En una primaria presidencial que estuvo por debajo de la participación esperada, superando por poco el 1.400.000 electores, la exministra del Interior solo alcanzó el 28% de los votos y el abanderado del partido del presidente de la República, Gonzalo Vinter, del Frente Amplio, llegó apenas al 9%, superando únicamente a Jaime Mulet. Sobre el Frente Amplio puedo contestar yo. Todos los análisis los haremos con calma el día de mañana. Lunes, Palacio de la Moneda, Comité Político Postelecciones. Los análisis prometidos llegaban a medias, escasa autocrítica por el pobre resultado que obtuvieron y más intentos de mostrar la prometida unidad del sector oficialista de cara a la primera vuelta. Como nosotros, como partido y presidentes de los partidos oficialistas, vamos a hacer todos los esfuerzos por la unidad. Tiene que ver también con la necesidad de que logremos discutir menos entre políticos y más con la gente. Las recriminaciones, cuestionamientos y autocríticas en tonos más elevados se escucharon más bien en el Congreso. El fondo del problema del socialismo democrático es que hemos perdido una parte importante de nuestro electorado. Esa es la realidad. Creo que nos enfrancamos en peleas que eran innecesarias con el Frente Amplio, por ejemplo. Sacaremos nuestros aprendizajes y evidentemente esperábamos una mejor votación. Y ya vendrán las evaluaciones y eso es materia, digamos, de un futuro. Desde el gobierno, pese a que la participación fue menor de la esperada, señalaron que comparado con otros procesos de primarias, estuvo dentro de los rangos. Es importante contextualizar la cifra para darle la interpretación que corresponde. También a la luz de la participación que tuvimos ayer, creemos que las elecciones de noviembre están completamente abiertas. O sea, el resultado está absolutamente abierto. Una carrera presidencial que cerró su primer capítulo, dejando en el camino al socialismo democrático de Carolina Toá y al Frente Amplio de Gonzalo Vinter. Renuévate con los días Red Compra de Entel. Y el que sabe se prepara para el invierno en Sodimac. Están presentando Chilevisión. La tarde de ayer, al mismo tiempo que conocíamos los resultados de las primarias, se conocía la última encuesta CADEM que se había realizado antes de la elección primaria, pero recién pudo publicarse anoche. Un sondeo que consolida el alza de José Antonio Kast, quien subió 5 puntos y, como pueden ver, alcanzó un 24% en intención de voto espontáneo. Y le sigue en el segundo lugar la ganadora de las primarias oficialistas, Janet Jara, la ex ministra del Trabajo, que también subió, en su caso fueron 3 puntos, y finalmente logra obtener un 16% de respaldo. Recordemos, eso sí, que el sondeo se hizo antes de las primarias, antes de conocerse también los resultados. Esto fue la semana pasada, se publicó anoche. El contraste es que en tercer lugar aparece Evelyn Matei, que cae 2 puntos, ha perdido la mitad de su respaldo en el último mes, según esta encuesta CADEM, mientras José Antonio Kast sigue subiendo. Lo empata ahora Franco Parisi,
que llega al 10% el candidato del Partido de la Gente, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cae 2 puntos y ahora está solamente en el 4% de respaldo. Estos números, además de los resultados de las primarias, nuevamente rebajaron el naipe en la oposición, donde hoy hubo nuevas controversias y Evelyn Matei tuvo que salir a dar explicaciones por polémicos dichos. Fue el único de los candidatos de la oposición que no reaccionó de inmediato la noche del domingo, luego de conocidos los resultados de las primarias del oficialismo. José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, reapareció en escena este lunes en Concepción, donde criticó el proceso eleccionario y a la candidatura electa de Janet Jara, quien representará al oficialismo en las presidenciales de noviembre. Lo de ayer nos refleja la continuidad de un gobierno fracasado. La candidata de la izquierda radical fue parte de este gobierno fracasado. Nosotros no necesitamos cambiar de opinión, no necesitamos ninguno de nosotros disfrazarnos para tratar de conquistar a una ciudadanía que está cansada. Kast recibió este lunes el respaldo de Francesca Muñoz, quien bajó su candidatura presidencial donde buscaba representar al Partido Social Cristiano. Eso en Concepción, mientras en Santiago Evelyn Matei intensificó su agenda en una jornada que arrancó con esta entrevista radial, donde salió a remarcar diferencias específicas con José Antonio Kast. Yo realmente creo muy fuertemente en los derechos de las mujeres, en la capacidad de las mujeres. Ese es un punto esencial que obviamente ahí tenemos diferencias grandes, ¿no? Sustantivas. El otro tema es ¿Esa que... diferencia con Kast y Kaiser? No, Kaiser es mucho más respetuoso, yo creo, de las mujeres. Más que Kast. Sí, no, Kaiser es mucho más respetuoso de las mujeres, porque tiene una cosa mucho más liberal, ¿no? Sí. Una afirmación que Evelyn Matei debió explicar horas más tarde en un punto de prensa, mientras José Antonio Kast evitó entrar en la polémica. Aquí no hay nada personal con nada, estábamos hablando de posturas, ¿no es cierto?, más liberales o menos liberales en cierta materia, en este caso de la píldora anticonceptiva. Nuestro adversario está al frente, nuestro adversario no está al lado. Nuestro desafío es recuperar Chile, es reconstruir nuestra patria, no enfrentarnos entre nosotros. Llamativo análisis el de Evelyn Matei en defensa del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se ha visto envuelto en más de una polémica por comentarios considerados de misóginos. Mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla. Juicios emitidos por Kaiser a través de redes sociales, el primero de ellos cuando ya era diputado electo, afirmación que provocó su renuncia por esos días al Partido Republicano de José Antonio Kast. Agradezco mucho los buenos conceptos a la candidata Matei, pero no me gustaría andarme midiendo en esas materias. Con nadie no creo que sea un tema que yo deba discutir. Debate que llegó justo en medio de la publicación de una nueva encuesta Academ en la que José Antonio Kast subió 5 puntos y aparece nuevamente liderando las preferencias espontáneas de la ciudadanía. Le sigue ahora la candidata del oficialismo Janet Jara, mientras que en tercer lugar aparece Evelyn Matei de Chile Vamos, quien bajó 2 puntos y mantiene su tendencia a la baja. Ella de alguna manera podría tener menos problemas que Kast para moverse hacia el voto de centro, pero eso implica, ese desplazamiento implica, ¿no es cierto?, dejar de lado lo que había hecho hasta ahora, que era tratar de buscar el apoyo del electorado de José Antonio Kast. Estrategias que ya comienzan a evidenciarse en el discurso de cada uno de los candidatos a la presidencia, especialmente en la oposición, de cara a esta nueva etapa de la carrera por llegar a la moneda.